Basta ya de tanta incredulidad. El pecado de condenación que Dios más aborrece es la incredulidad. Respondiendo Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Mateo capítulo 17, verso 17. Aunque la palabra parezca dura de oír a los oídos, dura de expresar, el pecado más insoportable para Dios es la incredulidad, ya que la palabra del Señor dice que los incrédulos encabezan la lista de los que van a caer en la condenación eterna. El pecado de la incredulidad es tan grande que nuestro Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo, le decía que todo aquel que en él cree no se pierda. Juan 3:18 dice: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El Señor dice que todo aquel que cree y ve al Hijo tendrá vida eterna. El que ve al Hijo y cree en él tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Pues el Señor dice esto en Juan 6:40, dando a entender cuál era la voluntad del Padre aquí en la gracia. Aquí en la gracia, el pecado que Dios más detesta es la incredulidad. El Señor le dijo a los dos que venían en el camino de Maús: oh insensatos y tardos de corazón para creer, haciéndonos el Señor entender que la insensatez que él habla en las 10 vírgenes es la falta de fe en los cristianos. Por otro lado, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corintios en 2 de Corintios capítulo 13, verso 5, y le dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. El apóstol Pablo le hace esta observación a la iglesia de los Corintios, porque el Señor dice en su palabra que no es que creamos a media, pues tenemos que creer con todo el corazón. Primer mandamiento, el Señor nos manda a creer con el corazón, ya que para Dios fe es creer con todo el corazón. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero para Dios fe es creer con todo el corazón, con todo el alma. El apóstol Pablo le hace una exhortación a la iglesia. En este tiempo vemos muchos que han apartado de la fe a los cristianos. Muchas denominaciones que aún se llaman ser cristianas llevan a los cristianos a dudar del evangelio, a dudar de esta salvación, que la salvación se pierde, que si tú no mantienes tu salvación te pierdes, cuando eso no fue lo que el Señor Jesucristo dijo. El Señor Jesucristo dijo: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor Jesucristo nos habló de una salvación que no se pierde. Sin embargo, muchas denominaciones del cristianismo enseñan a los cristianos que la salvación se pierde, diciéndole mentiroso primeramente a Dios Padre, según 1 de Juan capítulo 5, versos 10 y 12. Basta ya de tanta incredulidad. Tenemos que creerle a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo exhortó a la iglesia: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Hablándole del sello del Espíritu Santo. Cristo en nosotros es el sello del Espíritu Santo y estará dentro de nosotros, y vendremos a él y haremos morada, dice Juan 14:23. ¿O no conocéis que Cristo está en vosotros? Porque el apóstol Pablo sabía que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Y si no es de él, según Romanos 8:9, quiere decir que no ha tenido fe. Porque solamente cuando un creyente tiene fe, el Espíritu Santo lo sella para el día de la redención. Si no tuvo fe, si mantuvo siempre siendo cristiano y no tuvo fe de que Cristo le dio vida eterna, salvación perpetua, como dice Hebreos capítulo 7, del verso 25 en adelante. Si no cree que Cristo consumó su salvación y que va directamente para el cielo, no podrá ser sellado con el Espíritu Santo. Cuando se cree en vano es creer a media, creer sin fe. Creer en vano es creer solamente con la mente. Muchos religiosos hoy creen con la mente y son hasta teólogos y eruditos, creyendo solamente con la mente, pero no tienen fe de que Cristo les dio vida eterna. Eso en el griego se llama ginosko, en griego. Conocimiento solamente con la mente, en el intelecto. Eso es ginosko en griego.
Esta persona le pasa lo que el apóstol Pablo le dijo en Hebreos capítulo 4, verso 1 al 3, que también a nosotros se nos anunció la buena nueva, pero a ellos no les aprovechó porque no oyeron con fe, no le añadieron fe al oír la palabra de Dios. Por eso no alcanzaron la gracia de Dios. El Señor pide fe, basta ya de tanta incredulidad. No todas las denominaciones agradan al Señor. No todos los que le dicen Señor, Señor, Dios los acepta. ¿Por qué? Simplemente porque no tienen fe, porque dependen de sus obras, cuando la justificación solamente por medio de la fe. La entrada al cielo es por medio de la fe. Enseñan a los feligreses a dudar de Cristo. Muchos dicen, cuando yo me muera tengo que estar preparado a ver si Dios me salva, porque hay que estar seguro, con una incerteza en su corazón, cuando la palabra del Señor nos dice: examinaos a vosotros mismos, probaos si estás en la fe. Para estar en la fe hay que creer de todo corazón en la vida eterna que Cristo nos dio. Si no creemos de todo corazón, estamos creyendo a medias, estamos creyendo con el intelecto, estamos creyendo con la mente, no estamos creyendo con el corazón. Cristo el Señor nos dice que nosotros debemos creer para que no seamos condenados en el día del juicio. Solamente los incrédulos serán condenados, porque el Señor dijo en Juan 3:18, le dijo a Nicodemo: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si, amado amigo, amado hermano, si no sabes hacia dónde vas, si tienes duda de tu salvación, si tienes que hacer para que cuando Cristo venga o mueras, o ahora mismo no te sientes salvo, lamentablemente no sabes hacia dónde vas. Jesucristo dijo en Juan 12:35 que el que está en oscuridad no sabe hacia dónde va. El que no tiene fe está en oscuridad. El que no sabe hacia dónde va, el que no le ha creído a Cristo la vida eterna, no sabe hacia dónde va. Todavía no tiene fe, está en oscuridad. Por eso el Señor le dijo que estaba en oscuridad, porque no tenía fe hacia dónde iba su alma. ¿Tiene usted fe hacia dónde va su alma? ¿Sabe usted hacia dónde va? ¿Tiene usted fe de que Cristo le dio vida eterna? Pues si no la tiene, le invito a que le pida al Señor que le ayude, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la justificación, la santificación es por medio de la fe, no por obras. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3, verso 5 de Tito: nos salvó no por obra de justicia, sino por su misericordia. No es que yo haga o deje de hacer. Mis obras están ensuciadas cuando Adán pecó. Todas las obras del hombre están ensuciadas. Solamente somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso la incredulidad, aún dentro de los creyentes, es el pecado que Dios más aborrece, porque el Señor le dirá: nunca los conocí, por causa de la doctrina de que en vez de acercar a Cristo por medio de la fe, alejaban a los creyentes de tener fe y certeza de que Cristo le dio vida eterna. Síguenos en nuestras redes sociales, TikTok, Facebook y YouTube como JC Luz y Vida.